Cuando nosotros como cristianos entendemos que hemos sido procesados a un nivel donde podemos entender que vamos en progreso en esta nueva vida en Cristo, pues la palabra dice: más como la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. De esa manera nosotros tenemos que darnos cuenta que nadie de los que hemos creído en Cristo ya de una vez nos convertimos en personas espirituales. Primero vamos combatiendo todas aquellas impurezas en nuestro ser. Obviamente todo esto lo hace Dios por medio de su poder, por medio de su misericordia para con nosotros. Y me hace meditar la palabra cuando el apóstol Pablo les habla a los corintios, a aquellos corintios que estaban en contiendas, en celo, en pleitos, porque unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y cuando medito en este pasaje, lo vemos en el capítulo 3 de 1 Corintios, ahí en el capítulo 3 de 1 Corintios está hablando el apóstol Pablo y les está diciendo a un grupo de hermanos en Corinto, les está diciendo: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el Espíritu de Dios mora en la vida del cristiano, la conducta va a ser completamente diferente, y eso me hace meditar lo que se está viviendo hoy en día. Puedo ver cuántas denominaciones, cuántos grupos religiosos, puedo decir así, que están en pleito siguiendo a un hombre y no siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque cuando se sigue al dador de la vida, que es Cristo Jesús, o en otras palabras, al dador de nuestra salvación, cuando nosotros seguimos a Jesucristo, vamos a amar a los demás. No vamos a estar como ese pueblo que estaba en ese entonces, cuando podemos ver lo que Pablo les decía: porque aún sois carnales, les decía el apóstol Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esto me hace meditar cuando veo la conducta de ciertos hermanos que tienen una pasión por idolatrar a sus líderes, y ya no pueden ver a otro pastor, ya no pueden ver a otro consiervo, porque se han puesto una meta como de idolatrar a su pastor, a su líder. Y creo que esto es lo que está sucediendo hoy en día, similar como estas personas que estaban diciendo que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos. Y la verdad que el apóstol Pablo les dice que ellos son servidores de Dios. Entonces, vemos aquí lo que dice el apóstol Pablo. Dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Apolo, el otro: yo soy de Pablo, dice uno, el otro dice: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es indispensable que uno tiene que amar a su líder, a su pastor. Yo no estoy en contra de eso, pero no poner la mirada en él al nivel que ya no podemos amar a otro siervo, a otros hermanos, porque ya eso no es de Dios. Ya está actuando la persona como un carnal, no como un espiritual. Y si la palabra dice que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo, entonces tenemos que
que ir combatiendo todas esas anomalías, esos celos que se puedan manifestar en nosotros, viendo como que si solamente nuestra congregación, nuestro grupo es el que se va a salvar, porque muchos hasta en eso han caído. Ya creen que solo su grupito, los que pertenecen a determinado ministerio, son los que van a obtener la salvación. Y eso es una terrible mentira. La salvación la vamos a obtener todos aquellos que hagamos la voluntad de nuestro Dios. La palabra así lo dice. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que la vida del creyente tiene que ir mejorando cada día. Tenemos que ir eliminando la conducta de un hombre carnal, de una persona carnal, y empezar a vivir una conducta como hombre espiritual, como ser humano espiritual. Fíjese que me hace meditar en esto que estoy compartiendo, en el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Cuando Jesús le dijo a la mujer, créeme, le dice, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice, vosotros adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día no solamente en un templo se puede adorar a Dios. Usted puede adorar a Dios en cualquier lugar donde usted esté, en la intimidad, en un lugar, quizás allá en la montaña, debajo de un árbol, o en cualquier lugar usted puede estar adorando al Padre en espíritu y en verdad, si usted es un hijo de Dios. Entonces, porque hay muchas personas que tienen una gran reverencia al templo, y claro, obviamente uno tiene que consagrar ciertos lugares, ciertos artículos. Por ejemplo, en mi caso, mis equipos, por ejemplo, cámaras, las uso exclusivamente para tomar fotografías, para el ministerio, para recuerdos. No voy a usar una cámara, la voy a prestar para que vayan a grabar escenas que nada que ver con una vida de un creyente. Entonces, lo mismo mi computador, no lo uso más que para estudiar, para hacer mis trabajos, y si se va a escuchar música en ella, tiene que ser música cristiana, música que escuchamos los hijos de Dios. Si tengo un equipo, de igual manera. Incluso en cierta oportunidad me llegaron a buscar unas sillas a mi casa, y bueno, yo no estaba en casa y mi esposa me llamó y me dijo, fíjese que vinieron a buscar las sillas aquí en la casa, pues tenemos una cantidad de sillas en casa, y las buscaban para tener una celebración, y esa celebración era pagana, y ella les dijo que no podíamos prestar las sillas para eso. Entonces se molestaron de momento, pero con el tiempo estas personas entendieron que nosotros no podemos participar como creyentes en ciertas actividades que practican los paganos, ni siquiera las sillas quisimos prestar para eso. Y algunas personas pueden decir que nosotros somos anticuados, pero no me importa que digan las personas. Lo que sí me interesa es lo que dice Dios. Y así es que tenemos que tener cuidado con eso. No estoy diciendo que no tenemos que ser reverentes en un templo hecho de paredes y que tenga un techo. Claro, tenemos que ser personas que tenemos que tener una conducta, pues que tener reverencia, pues sabemos que es un templo que se ha consagrado para tener reuniones, para alabar al Dios que vive y permanece para siempre, pero no idolatrar ese lugar como muchos. Fíjense que yo he visto gente que pasa frente al púlpito que no quiere ni pisar el piso frente al altar, porque creen que allí Dios está, y Dios no está ahí. Dios está en el corazón de cada persona que vive en obediencia. Entonces nosotros en sí somos el templo de Dios, el templo, somos morada del Espíritu Santo, porque
hay tantas personas hoy en día que idolatran un templo hecho de madera o de material, y afuera viven una conducta creyendo que solo entre estas paredes es que se puede tener reverencia a Dios, y no es así. La palabra es clara y enseña que nosotros somos el templo de Dios. Así es que, amados hermanos, necesario es que nosotros entendamos esto, que en cualquier lugar podemos adorar, como dice Jesús a la samaritana, podemos adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios dice que busca tales adoradores. Entonces, esto me hace meditar, volviendo a lo que comencé, a lo que está pasando mucho pueblo hoy en día, que están actuando carnalmente, no como personas espirituales. Ya cuando nosotros vamos creciendo en el Señor, tenemos que amarnos unos a los otros. No importa en qué iglesia se congregue tal determinada persona, tenemos que amarle y manifestarle un buen testimonio para que pueda ver si la doctrina que se le está predicando en su congregación es buena. Si no es buena doctrina, entonces no tenemos que verle mal, tenemos que verle con misericordia, porque posiblemente lo están engañando ahí, y esas personas necesitan del amor de Dios para que se restauren y puedan buscar una iglesia cristocéntrica donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es amor, es lo primero que se manifiesta. Entonces hay mucha contienda hoy en día, hay muchas disensiones. Tremendo lo que está aconteciendo hoy en día. Muchas iglesias están empleitadas exactamente como estaban estos corintios, que estaban, unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolos, y es tremendo, porque la situación, amados hermanos, no debe de ser así. Tenemos que nosotros reconocer, amados hermanos, que el Evangelio es poder de Dios, pero también es un crecimiento en la vida. No se trata de vivir una vida así, idolatrando a los hermanos. Tenemos que amar a nuestro líder, tenemos que respetarlo, honrarlo. De hecho, si usted está establecido en una iglesia, no se vaya de iglesia en iglesia sin antes decirle al pastor que tiene sus amistades quizás en otra congregación que se practica la misma doctrina que en su iglesia, mas sin embargo usted tiene que hacerle saber a su líder, a su pastor, amándole como el que ha trabajado para que usted esté creciendo en el camino de la fe. Entonces eso es bien importante, pero como le digo, hay personas que están en contienda diciendo que solamente su pastor es el bueno, que solamente su líder es el bueno, y eso no debe de ser así. Tenemos que amarnos los unos a los otros, porque si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que reconocer que tenemos que ir en progreso. Nuestra vida, nuestra conducta tiene que ir progresando cada día a llegar a ser una persona espiritual, dejando la carnalidad a un lado, porque el creyente tiene que caracterizarse por eso, por una conducta de un hombre o de una mujer espiritual. Y de esa manera nosotros vamos a ser personas que vamos a ir marcando la diferencia, haciendo la obra de Dios para que otros se salven. La verdad que es importante, amados hermanos, que aprendamos esto, que nosotros no podemos vivir una vida solamente como carnales. Obviamente tenemos la naturaleza carnal, esa va a estar mientras estemos viviendo aquí en la tierra, la vamos a tener, pero puede estar dominada por la naturaleza espiritual y nos podemos convertir realmente en templo y moral, Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros nos guardemos, que guardemos este cuerpo, porque sabemos que allí mora el Espíritu de Dios. Qué bonito es meditar en esto, amados oyentes, que Dios es un Dios de orden. No podemos estar diciendo que somos hijos de Dios o sí podemos hacerlo, pero ya no debemos hacerlo. Ya no nos conviene vivir una doble vida. Tenemos que ir manifestando que vamos en progreso en esta vida, porque todos venimos con deficiencias al camino de la fe. Venimos arrastrando maldiciones, venimos arrastrando ancestros, malos hábitos que desagradan a Dios, pero cuando venimos a Cristo
qué precioso es, porque dice que somos nuevas criaturas y ya no nos toma en cuenta nuestro pasado, ya es un presente y el futuro, y tenemos que prepararnos para ese futuro glorioso. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Hay mucha gente que está congregándose en iglesias donde ya completamente no creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y creo que todo aquel que se sale de esa doctrina de que esperamos la venida del Señor, el que ya no cree en eso está muy mal. Pero más sin embargo tenemos que amarle, porque es una persona que ya dejó de creer, ya retrocedió de lo que había creído antes, y ahora le han metido esa doctrina de que ya hay que establecer el reino de Dios aquí de una vez por todas y que el Señor ya no viene. Eso no es verdad, pero más sin embargo yo no puedo ver mal a los que están practicando esa doctrina. Tengo que verlos con misericordia, porque son mis hermanos que se han desviado del camino de la verdad, y que Dios tenga misericordia si algunos están oyendo lo que estoy compartiendo, porque es una gran realidad. Hay muchas iglesias que ya no están esperando al Señor y solamente se están preocupando por vivir bien aquí en la tierra. Pero uno tiene que preocuparse por vivir bien en esta tierra, pero también ir a gozar en la eternidad, porque déjeme decirle que desde aquí podemos gozar. Desde aquí podemos vivir bien. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, entonces quiere decir que vamos por el buen camino. Pero si solamente tenemos tranquilidad, tenemos paz, tenemos gozo solamente cuando hay una vida tranquila, donde no tiene enfermedades, donde toda la economía está bien, cuando no hay problemas, y si usted solo en esa temporada tiene paz, usted está mal y necesita decirle al Señor que le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz que el Señor da. El Señor Jesucristo ofreció esa paz y Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Así es que, amados oyentes, si usted ha vivido ese tiempo, como le decía al principio, idolatrando a su líder, usted está muy mal. Nosotros a quien tenemos que seguir y amar en primer lugar es a Dios sobre todas las cosas, y obviamente a nuestro prójimo. Y ya usted sabe que yo le he dicho muchas veces que nuestro prójimo es la persona más cercana a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, mi prójimo es mi esposa, mis hijos, y de ahí todos los demás que me rodean, y los que están a distancia, o como quiera usted llamarle, ese es mi prójimo. No podemos amar más a otra persona que a la persona que está más cercana a nosotros, que son miembros de nuestra familia. Entonces es importante, estos amados oyentes, que nos amemos unos a los otros y no idolatremos a nuestros líderes, porque les hacemos daño. ¿Por qué? ¿Sabe qué es lo que pasa cuando esto sucede? Que cuando este líder falla, usted se decepciona porque había puesto la mirada en ese hombre, viéndolo intachable. Y ninguno de nosotros, los servidores de Dios, somos intachables. Siempre tenemos imperfecciones, pero la diferencia que nosotros podemos de inmediato pedir perdón cuando nos equivocamos. Y ya hay un tiempo donde Dios nos da como una bonanza, donde ya no nos hace falta pecar. Muchas veces le puede alcanzar el pecado a usted, pero ya usted no es muy diferente a estar practicando el pecado. Entonces muchas veces cuando vemos la conducta de personas, muchas veces nos sentimos mal. Yo he compartido en algunas oportunidades que pues he tenido experiencias donde personas me han hecho unas que solamente teniendo una vida espiritual bien fortalecida es que uno puede soportar esos casos, esas situaciones que me han venido. Y como cuando comparto esto, no lo digo para jactarme ni vanagloriarme, sino para motivar a aquellos que están viviendo experiencias. Si usted le hacen una mala pasada, como decimos nosotros, así hablando en nuestro modismo de nuestras tierras, donde decimos: cuando me hacen una mala pasada, si usted no se siente bien, es porque todavía es carnal, todavía no ha llegado a un nivel de madurez, y nosotros tenemos que madurar en el Señor. Tenemos que llegar a ser creyentes maduros, donde nada nos pueda desviar del camino de la verdad, porque ya le digo,
ha habido casos donde a mí me han hecho unas cosas tremendas. Recuerdo en uno de mis viajes, llegó un pastor con una grave necesidad. Y pues yo, al ver la necesidad y pudiendo ayudarlo, lo ayudé. Al siguiente día venía otra vez con otra necesidad más grande según él. Y yo tenía para ayudarle y lo ayudé. Y empezó aquel hombre a estar molestando de esa manera, porque ya por último ya no era muy agradable la visita, porque solo era que se le diera ayuda, pero esta persona realmente es un impío. ¿Por qué? Porque se apartó de la piedad y está haciendo daño a muchas personas, buscándole lo que él no necesita. Solo lo que necesita es hacer daño, buscando dinero aquí, buscando dinero allá, le debe a todo mundo y diciendo que lo impactante de todo esto es que dice que tiene una iglesia a su cargo. Entonces llegamos a la conclusión con mi esposa que este hombre está muy necesitado del Señor y lo único que yo hago es orar por él. Y créanme lo que se lo digo ante la presencia del Señor, que no siento nada en contra de él. ¿Por qué? Porque Dios ha trabajado mi corazón para ver a esas personas con misericordia. Pero no así mi esposa. Hubo un tiempo que a ella le costaba entender eso. Cuando yo le decía, ¿sabe qué? Yo ya llegué a ese nivel de madurez que lo pueda ver con misericordia a este hombre. En cambio ella me decía, a mí me cuesta, porque me da coraje de ver la sinvergüenzada de este hombre. Entonces yo le decía a mi esposa, allí podemos ver el nivel espiritual que cada uno va llevando. No todos llevamos el nivel espiritual. Ahora mi esposa ha crecido más porque ha visto el testimonio. Cuando nosotros no nos estorbamos es cuando Dios nos bendice. Y por otro lado, mire, mientras este hombre, según él, nos estafó, Dios nos bendijo por otro lado, a raíz de que yo le pude soportar todo esto que este hombre hizo. Entonces esto solo lo puede aguantar un hombre espiritual. Si yo estuviera fortalecido más carnalmente, yo le aseguro que este hombre quizá preso lo tuviera. En cambio, yo estoy a la expectativa que llegue este hombre, se va a restaurar y me voy a gozar de ver que sus hijos un día van a crecer, posiblemente sus hijos van a ser prósperos y entonces cuando esa prosperidad llegue, en que sea en la vejez de este hombre, él va a empezar quizá a cancelar muchas deudas y allí es donde yo voy a sentirme dichoso de no haber sentido coraje, de no haber sentido quizá odio en contra de este hombre, porque créame que no es fácil que llegue una persona a quitarle los recursos que usted tiene y quedarse usted con los brazos cruzados y ver que esta persona era un mentiroso. Entonces esos ejemplos se los pongo yo para que entendamos lo que realmente es un hombre espiritual y un hombre carnal. Si yo hubiera estado, como le digo, más fortalecido carnalmente hablando, yo le aseguro que en la prisión estuviera ese hombre o saber qué cosa yo hubiese hecho. En cambio, como me estaba fortaleciendo y siempre le digo al Señor que me dé y me ayude. Por eso hace poquito compartí acerca del amar a nuestros enemigos. Es porque yo siempre estoy meditando en la palabra, en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, meditando aquí, cuando Jesús le estaba diciendo a esta mujer que la hora viene cuando le dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que en nosotros está Dios, porque nosotros somos el templo de Él y debemos de ser mejor cada día. Yo no vengo aquí, siempre le he dicho, yo nunca vengo aquí como haciéndome pasar que yo soy un hombre ya intachable, un hombre que ha alcanzado, obviamente sí he alcanzado un nivel de madurez, pero no quiere decir que ya soy perfecto. Pero vengo a animarle a usted a que le pida a Dios que le enseñe a vivir una vida diferente a la que vivía antes. Si yo ahora me costaba perdonar, ya debo de preocuparme por eso y debo decir, Señor, enséñame a perdonar. Si me costaba amar a los demás, debo de preocuparme y debo decirle, Señor, enséñame a amar a los demás. Y empieza usted a canalizar su vida en una conducta que va a ser digna de admirar, porque entonces usted va a ser muy amado, pero
desde el momento que ya lo están idolatrando, ya las cosas están saliendo del cauce y eso no es bueno. Por eso yo soy muy amado, le cuento, de muchas personas, pero yo siempre, cuando veo gestos de amor hacia mi persona, yo llego y le digo: Señor, tú sabes que estas personas me aman porque tú conoces la razón por la cual me manifiestan el amor. Obviamente les he dado apoyo en los momentos de necesidad. ¿Se imagina este hombre el día que esté restaurado y él, sabiendo que yo le fui paciente en todas esas cosas que él hizo, este hombre un día va a sentir amor por mí porque va a decir: el hermano Moisés, un hombre que me mostró integridad en el Señor, porque a pesar de que lo estafé, él nunca me manifestó coraje. Entonces, todo eso el día de mañana me va a dar gozo de ver esa familia restaurada. Así debe de ver uno las cosas, porque esa es la fe. Entonces, quiero decirle, amado oyente, que si usted estaba creyendo que solamente su pastor, solamente su líder es el único, usted está muy equivocado. El único es Cristo. Para que usted no se decepcione, usted tiene que aprender a amar a su líder a un nivel no más que a Dios, no más que a Cristo. Y hay mucha gente que está aún reverenciando, ya le digo, 4 paredes, más que a saber qué. Y usted se está descuidando de su cuerpo y usted no se está dando cuenta que usted es templo de Dios. Por eso yo vengo a decirle en esta hora, amado oyente, que cambie su manera de pensar, para que al cambiar su manera de pensar, usted va a cambiar su manera de vivir y se va a ir convirtiendo, como dice la palabra, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. Usted va a ser mejor persona el día de mañana a través de que ponga en práctica los consejos que le estamos dando. Así es que reciba de mi parte muchísimos saludos. Créame que no me presento como un mensajero que ya he alcanzado todo, pero sí Dios nos va dando un nivel de madurez para que le podamos aconsejar. Y como le decía la vez pasada, la clave del éxito en la vida del cristiano es que aprenda a vivir los consejos que el Señor Jesucristo nos está dando. Y yo le aseguro, si nos encuentra el Señor con ese trabajo de buscando esa comunión con Él, anhelando el testimonio de Jesucristo, usted va a ser un creyente victorioso, un creyente que va a manifestar un cambio en su vida y va a manifestar a otros de que usted es hijo de Dios. Yo le invito en esta hora que se examine si usted está cuidando ese templo que es usted. Usted es templo de Dios. Por lo tanto, si usted es templo de Dios, Dios quiere convertirlo en morada de su Santo Espíritu para que usted sea una persona de mucha bendición aquí en la tierra. Quiera el Señor, amados oyentes, que nos halle Él practicando esta doctrina de convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo. Yo quiero dejarlo hoy con un llamado a la reconciliación con Dios. Si usted todavía no ha practicado ese anhelo de convertirse en templo y morada del Espíritu Santo, empiece a anhelarlo hoy y va a ver cómo el Espíritu Santo va a ir limpiando su interior y después usted va a ser palpable su testimonio que usted es un hijo de Dios. Y así como ama a su pastor, ame a otros pastores, ame a otros consiervos y verá qué bonito es. Por eso el Señor me ha bendecido que tengo muchas personas que me aman porque yo les he manifestado amor, no importa la religión que estén practicando. Con la diferencia que no quiero que me vayan a malinterpretar. Cuando le digo que yo amo a las otras personas, aunque estén practicando la doctrina que es desagradable a Dios, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con la doctrina que están practicando. Yo les amo como personas, anhelando que un día conozcan la doctrina de Cristo, la doctrina que les va a permitir obtener la salvación y no encontrarse con una gran situación al final de su carrera. Así es que, como le digo, este es un privilegio haberle anunciado el consejo por este medio. Espero que estemos siempre pendientes allí por los medios, ya que esta es una oportunidad que el Señor nos da para seguir anunciando la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque me concedes este enorme privilegio de anunciar tu palabra por este medio. Espero que me haya dado a entender, buen Dios. Despeja la mente de los oyentes para que puedan
entender el mensaje que yo he querido transmitir por este medio. Yo sé, Padre, que nunca enviarás un mensaje por casualidad, siempre lo envías con el propósito. Yo sé que tu palabra jamás regresará a ti vacía. Tu palabra siempre regresará llevando fruto, porque para eso tú la has enviado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquellas personas que no son cristianas, pues les recomiendo lo que la palabra dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si tú confiesas que Jesús es el Señor y lo recibes en tu corazón, dejarás de ser hombre carnal y te convertirás en hombre espiritual, con la diferencia que vas a ir progresando en tu conducta, porque así lo dice la palabra. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Quiere decir que tú vas a ir creciendo espiritualmente y cuando menos acuerdes, eres completamente una nueva criatura. Así es que el Señor te bendiga y será en otra oportunidad donde seguiremos contactándonos por este medio. Gloria al Señor.